Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador. Muchísimas gracias por sintonizar y disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche es una noche muy especial porque un diplomático se retira esta noche, este 7 de septiembre de nuestro país. Y esta noche nos estará acompañando acá en el estudio de Canal 33. Nos referimos al embajador, hasta este momento, Enrique Haubs, embajador de Alemania en nuestro país. Con él conoceremos cuál ha sido el balance de su gestión en 4 años, 2 meses en suelo salvadoreño y, por supuesto, valoraciones muy propias del embajador con relación a temas de combate a la impunidad, corrupción, crimen organizado, delincuencia común, institucionalidad, entre otros tópicos. En segundos vamos a abordar con nuestro invitado estos temas. Antes le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto. Acompáñeme, dice así: ¿qué opina del asilo político que el gobierno de Nicaragua concedió al expresidente de la República, Mauricio Funes? Un 28% dice que bien, que es por su seguridad. Un 3% mal, no corre ningún peligro. Y un 76% que simple y sencillamente este señor está evadiendo la justicia salvadoreña. De 237 votos, sin haber iniciado la entrevista. Quiero saludar a quien hace posible muy gentilmente el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en estudio para darle la bienvenida al señor embajador de Alemania en El Salvador, Enrique Haubs. Embajador, bueno, un placer nuevamente tenerlo acá en su casa 8 en punto, que varias veces hemos tenido el placer de conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, embajador. Este día podemos decir nosotros que está esperando a quién va a ser el sucesor en la embajada de El Salvador del país alemán. ¿Cómo resumiría usted en el balance de su gestión luego de 4 años, 2 meses, en palabras muy simples para que la población salvadoreña pueda entender bilateralmente la relación que se ha tenido de cooperación del gobierno de Alemania, de su país, con nuestro país, El Salvador? Su opinión, por favor. Bueno, muchas gracias. 4 años de actividad, de amistad y de solidaridad fueron una aventura muy bonita, muy buena. He aprovechado muchísimo la amistad y esta cooperación que hemos tenido en todos los niveles, del nivel del gobierno y del nivel de la sociedad civil, de los medios, de la economía, de los tanques de pensamientos, de todas las esferas de este bello país. Hemos tenido una relación bastante movida, tratando de todos los temas de cultura, de economía, de cuestiones de derecho y especialmente también de relaciones políticas. Y como sabe usted que las relaciones entre Alemania y El Salvador son excelentes, y yo he aprovechado de heredar esta relación tan positiva que tenemos. Y estoy seguro que también mi sucesor, a quien mañana voy a entregar mi función, va también encontrar una abertura, una amistad grande de parte de los salvadoreños de todos los niveles, y él también va a disfrutar mucho su estadía aquí, su trabajo aquí. Perfecto. Embajador, hablemos de ciertos problemas que El Salvador ha estado afrontando en los últimos años, y es el combate directo, frontal y enérgico a la delincuencia, a la criminalidad. Hemos visto nosotros diferentes manifestaciones, no solamente de la delincuencia común, sino que de crimen organizado, bandas que se han articulado, clicas dentro de las maras que han extorsionado a gente, y donde en alguna medida los índices de homicidio han llegado a situaciones mundialmente alarmantes. ¿Cómo ve usted, cómo evalúa usted el trabajo primero de la institucionalidad, de la autoridad en nuestro país, y por supuesto el fenómeno delincuencial que estamos viviendo? Bueno, como usted dice, la seguridad es un problema bastante difícil, especialmente en este país, pero consiste de muchos retos.
hay una criminalidad organizada, pero también hay otro tipo de criminalidad que tiene sus raíces en la marginación de una gran parte de la población. Y cada tipo de criminalidad tiene que ser tratado por una manera diferente, adecuada, siempre con la meta de terminar con este flagelo. Hemos tenido un trabajo muy intenso en el Consejo Nacional de Seguridad. Allí tengo que decir que el gobierno ha sido muy abierto, ofreciendo una mesa de discusión para muchos participantes que se interesan en este tema, y se ha diseñado un amplio plan, El Salvador Seguro, que yo pienso correctamente pone el énfasis en la prevención de la violencia, porque si se habla de 600,000 mareros y 500,000 de sus familiares, estos son casi 10% de la población. Se trata de un problema de marginalización de esta gente, y para secar este terreno del crimen tan amplio en el país, lo que necesitamos es una gran obra de prevención de la violencia que comienza desde las bases y que tiene como meta de abrir espacios y de crear oportunidades para los jóvenes y para sus familias, para que ellos encuentren un camino hacia la legalidad, saliendo del crimen. Y eso es una responsabilidad de toda la sociedad y también del gobierno. Y allí hay muchos avances, pero todavía no suficiente, porque todavía el problema es grande. También lo importante también es la reforma del sistema penitenciario, una importante parte del Plan Nacional El Salvador Seguro. Allí la medida de cerrar la prisión más terrible de este país, que era Cojutepeque, que he visitado hace 3 años, era un buen paso en la buena dirección, pero no es suficiente. Ahora hay que ver, hay que mejorar la situación en los otros centros penales para crear una atmósfera y una ayuda técnica a la resocialización de los reos, porque no es suficiente castigarlas en las prisiones, pero también la ley dice que la sociedad tiene la obligación de abrir caminos de resocialización para esta gente, porque son más de 30,000 personas tienen que recibir un tratamiento civilizado y trabajo, quizás capacitación para los jóvenes, para abrir a ellos también un camino hacia la legalidad. Y otra parte importante de este Plan Nacional Seguro es programas en favor de las víctimas, porque hay miles y miles de gente que han sufrido terriblemente bajo esa criminalidad y que merecen también proyectos y ayudas que les facilitan superar este flagelo del crimen que han sufrido. Entonces, la lucha contra la criminalidad tiene muchas facetas, y el país sí ha tomado un camino bastante positivo, tratando de actuar en todos esos niveles que he descrito, con todos estos diferentes grupos que están involucrados en el crimen. Y yo pienso que El Salvador en principio está en un buen camino, pero sí hay mucho espacio donde se debe mejorar la actuación. Embajador, usted se ha referido a un tema que es importantísimo, por cuanto todas aquellas personas privadas de su libertad, el Código Penitenciario establece la reinserción, la resocialización. El tema de todo esto es que uno se pregunta en el hacinamiento en el cual hoy por hoy se encuentra, y no solamente ahorita, sino que se ha venido agudizando por años, ha sido un mal endémico en el cual se encuentran los privados de libertad. Es casi imposible que se puedan
rehabilitar. La Sala de lo Constitucional determinó hace un par de meses una resolución donde le mandaba, como lo hacía en su momento también con la Fuerza Armada, a que en la manera en lo posible abandonaran las labores de acompañamiento a la corporación policial, porque estas eran tareas privativas de la corporación policial y no del ente castrense. Sin embargo, no descartaba el que se pudiera dar el acompañamiento, de tal manera que esa no se cumplió y esta tampoco, en el sentido de que se delimitara cuáles iban a ser los reos de peligrosidad, de reinserción y terminar de una vez por todas con el hacinamiento. ¿Cómo quedan estas resoluciones? Porque el gobierno aparentemente no tiene la capacidad, primero económica, para poder salir adelante en ese tema. Yo pienso que el gobierno está consciente de este problema. El hacinamiento está todavía muy grave. La sentencia de la Corte que ha declarado este hacinamiento como una violencia, una contravención de derechos humanos. Y yo pienso que el gobierno sí quiere cumplir esta sentencia. Se está hablando de establecer granjas, digamos, nuevos centros más abiertos, donde haya menos hacinamiento y más oportunidades de capacitaciones, de educación, de trabajo para los reos, para abrir este camino, la reinserción. También hay declaraciones del gobierno que los enfermos, algunos enfermos, la gente de tercera edad, de las prisiones deberían de estar liberados con enfermedades terminales. Terminales, sí, y también otros con brazaletes. Todos esos planes hay, y también hay fondos. Hay un crédito que ahora tiene 3 años de edad, este crédito, esta posibilidad de sacar 71 millones del BCIE de crédito para realizar tales tareas, por ejemplo, las brazaletes, etcétera. Pero no ha habido la voluntad política de implementar este crédito en favor de la reforma penitenciaria. En este caso, como en muchos otros, lo que es claro es que no es suficiente hacer anuncios, tener buenos planes, pero también hay que implementarlos, tener la voluntad política y la capacitación y la capacidad de implementar esta política. Entonces, ahora sí es tiempo de hacer lo que se ha dicho, ¿no? De implementarlo. Y el gobierno ha dicho que dentro de sus medidas especiales que ha anunciado después de la masacre de Opico del 3 de marzo, que sí va a avanzar en todo eso. Ahora viene la segunda fase de estas medidas especiales y ella implica que se van a implementar estas medidas en favor de los reos y en favor de cumplir no solo con la sentencia de la sala, pero también con la misma ley de ley penitenciaria, ¿no? Que habla de la reinserción de los reos. Y esto será beneficioso no solo para los mismos reos, pero también para sus familias y también para toda la ciudad, para toda la ciudadanía, disculpe, para la ciudadanía, porque el provecho sería que ellos no van a reincidir en el crimen una vez que tengan una capacitación y el deseo y la posibilidad de reinsertarte en la sociedad. Esto va a ser una medida sostenible para mejorar la seguridad. Perfecto. Señores, acompáñenos, hacemos la primera pausa aquí en 8 en punto. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Embajador, hablemos un poquito acerca de la institucionalidad. ¿Cuál es su valoración con relación a los pasos que ha dado El Salvador en este sentido? En el pasado hemos visto nosotros donde el gobierno, no solamente en turno, sino que el anterior del señor Funes,
arremetían contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no querían cumplir las resoluciones y al final siempre terminaban en eso, en cumplir algo que es de imperiosa necesidad para que un país pueda avanzar en términos de institucionalidad. ¿Su opinión? El Salvador tiene una constitución moderna, pluralista, que está basada sobre la separación de poderes y tenemos 3 poderes fuertes que son el ejecutivo, la legislación y también la judicativa. Lo más reciente es el fortalecimiento de este tercer poder que es la judicatura, porque con esta Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Sala, vemos desde el año 2009 un fortalecimiento importante del tercer poder, y los otros 2 poderes han tenido un poco de problema de acostumbrarse que ahora hay un tercero que es tan fuerte como ellos. Esto históricamente es nuevo para El Salvador. También para mencionarlo, también hay un cuarto poder que son los medios, que es la libertad de prensa, que también es importante. Entonces, este país es un país pluralista, moderno, y en muchos aspectos lo puedo comparar a mi propio país, que es Alemania. Nosotros también tenemos una corte constitucional muy fuerte, muy respetada, pero es normal en un tal entorno que se discute, que hay opiniones diferentes, pero también es importante que aparte de estas diferencias verbales, se cumplen las sentencias. Y somos testigos de que la Sala del Constitucional ha tenido fallos muy importantes que han expandido la influencia del soberano, que es el pueblo salvadoreño, en las decisiones, en las elecciones. Estas decisiones han fortalecido el rol del votante y ha debilitado un poco el rol de los partidos políticos. Esto sí es un juego normal de la democracia, que de vez en cuando los balances cambian un poquito, pero la Constitución lo prevé y la Constitución habla de que el pueblo como soberano es la última instancia y lo que ha hecho la Sala en los últimos años es dar este peso, un peso más grande al soberano, y los otros partidos políticos y otras autoridades establecidas se han mostrado un poco asustados porque esto nunca había sucedido en la historia salvadoreña. Por eso se puede llamar este periodo el periodo de la Sala, que ha fortalecido la institucionalidad del país y también la democracia pluralista de este país, y por eso es la Sala es muy popular. La Sala tiene el gran apoyo de la población. Esto se ve por el incremento de los fallos que está dando a pedido del pueblo, y es importante que se deja trabajar tanto la Sala como el otro nuevo factor en la institucionalidad, que es ahora el fiscal general de la República, que desde enero tenemos una persona altamente profesional, independiente y con una visión clara de que cada ciudadano es igual ante la ley, y así actúa él, y con mucha perseverancia y claridad. Él dice, bueno, yo voy a perseguir el crimen tanto en alto como en bajo. Yo voy a perseguir al pequeño criminal como al altísimo político que ha cometido corrupción, actos de estafa, etcétera, en detrimento, por ejemplo, del dinero del Estado. Y allí es muy consecuente y es muy sano
que un Estado democrático como El Salvador tenga tales instituciones fuertes, y es altamente importante que todos los dejan trabajar. Se puede criticar de manera civilizada, sin atacar, sin enviar turbas para inhibir el trabajo de tales funcionarios. Hemos visto que esto ha sucedido y es muy grave, que algunos políticos parecen incitar turbas, incluso pagar turbas para que ellos ataquen a estos funcionarios, hasta el punto que algunos programas que han tenido los magistrados de la sala en el campo explicando, discutiendo la Constitución con gente del campo, con mucho interés que han tenido esta gente. Entonces ellos han debido terminar con estos programas a causa de los ataques. Incluso han dicho los magistrados, incluso el fiscal y sus fiscales, que sienten un peligro hasta físico ante sus personas. Entonces yo veo eso como un observador, y yo veo el peligro que puede pasar algo, como ellos han dicho, y si pasa algo, ya sabemos quién es el último responsable. Eso queda claro. El último responsable son los que han instigado esta violencia contra estos altos funcionarios, y espero que nada va a pasar, y que se van también a terminar estos ataques verbales que tienen el riesgo de también desarrollarse en ataques físicos. Perfecto, embajador, amigos televidentes, quiero presentarle el tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos las han suscrito en su madera. Me desplazo. Diputados dan 15 días a General Benítez para llegar a defenderse. Recordemos que está en un nosocomio. Estados Unidos retira visas a familiar del señor Benítez, hoy por hoy todavía embajador de El Salvador en Alemania. Gana PCN, dicen que Estados Unidos no presionó en caso de Benítez, como lo dijeron gente del FMLN, como el que estamos viendo acá, donde acusó a la Embajada de los Estados Unidos de intromisión en el caso del general Benítez. Embajadora de los Estados Unidos respondió: es importante demostrar que existe una firme voluntad política para el combate a la criminalidad. FMLN expresidente Mauricio Funes no es perseguido políticamente. ¿Qué está haciendo en Nicaragua entonces? Fiscalía denuncia presunta presión de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para no realizar juicio contra jueces. Lo dijeron hace mucho tiempo. Embajadores endosan su apoyo a investigaciones de fiscalía. Gobierno, cada expresidente debe tener la valentía de explicar qué pasó con sus viajes. Revelación de información podría llevar a oscuros contratos entre el señor Funes con Polistepeque. Joao Santana, Funes, Ada Michel e hijos reciben asilo político en Nicaragua. Uy, nos incorporamos, señores. Embajador, imposible que usted nos acompañe acá esta noche y yo no le articule dos preguntas. Uno, el embajador hoy por hoy todavía que está en un nosocomio y que muchos galenos en algún momento han asegurado que ha tenido un derrame cerebral. El general Benítez, acusado por la fiscalía y que inicialmente por venta de armas los legisladores no quisieron dar proceso a una comisión especial para el desafuero. Luego la presión social hizo que recapacitaran y ahora el proceso se está llevando a tal grado que se le han dado 15 días. De no compadecer, podrían estar dando paso al antejuicio, el desafuero y que éste enfrente la justicia. Su opinión, por favor. Bueno, el general Benítez es el embajador de El Salvador ante Alemania y es un profesional muy respetado y hace su trabajo de manera impecable en Alemania. Entiendo que aquí hay un proceso en curso, pero antes de la finalización de este proceso prevale la presunción de inocencia. Entonces aquí incluso el señor es inocente
porque nadie le ha probado lo contrario. Y encima de eso se trata también de una cuestión humana. Entiendo que el señor es bastante enfermo, está en nuestro hospital, y hay que respetar su vida privada y hay que respetar su derecho de recuperar su salud sin hacer presiones indebidas. Y en este punto estamos. Yo pienso, primero hay que permitirle de recuperar su salud y después que el curso del Estado de Derecho procede y el resultado, yo no puedo comentar ningún resultado en el futuro porque sería especulación que no hago y no es mi deber de pronunciarme sobre el caso. Solo lo que puedo decir es que el señor es embajador ante Alemania, todavía es y lo será hasta que el canciller lo revoque, y ha hecho un buen trabajo y él también ha contribuido para que las relaciones entre los dos países son buenos. Una pregunta que es interesante porque vimos nosotros el tradicional collage que hemos presentado, es donde el señor fiscal general de la República abiertamente ha dicho en una conferencia ante medios de comunicación: me están presionando muchos grupúsculos para que yo no investigue casos de probidad. Ahora advierte, me están presionando y hablando magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que yo no investigue a jueces. Esto se lo planteo porque lo dice el señor fiscal general, ahora embajador, que ha sido una agradable sorpresa, un funcionario de esta talla, pero en el pasado el magistrado Florentín Meléndez, el magistrado Rodolfo González, el magistrado Belarmino Jaimes, etcétera, que nos han acompañado a esta tribuna de entrevista, también han denunciado que cada vez en la Corte Suprema de Justicia que se quiere abordar el tema de depuración judicial, hay una batería de defensa de magistrados para tratar de obviar ese tema. ¿Cómo podemos avanzar en esta situación, embajador, cuando a título personal yo he escuchado y yo he visto donde en muchos juzgados solo el pliego tarifario hace falta en la parte de afuera, en un muro, el homicidio vale tanto, la violación vale tanto, donde muchos llegan a advertir que el órgano judicial es una cloaca en nuestro país, por referirme todavía en términos sumamente ponderables? ¿Su opinión? Bueno, mi opinión es que si estas personalidades que usted citó dijeron eso, lo tomaría muy en serio. Entonces, pero también yo no puedo dar consejos cómo solucionar la situación. Yo tendría la confianza que ellos y los otros profesionales de la judicatura de aquí de El Salvador van a encontrar soluciones para estos problemas que sin duda existen si estas posibilidades lo dicen. Entonces los problemas existen, entonces ellos van a encontrar la solución y yo tendría, si yo fuera salvadoreño, yo tendría toda la confianza para que tales personalidades como usted ha mencionado, Belarmino Jaime, el señor González y Florentín Meléndez, que son respetadas personas de la vida judicial, ellos han denunciado el problema y ellos también van a ayudar a encontrar la solución. Pero como dije antes, hay que dejarles trabajar sin poner presión sobre ellos, y si tienen presión, entonces ellos tienen que denunciar quizás públicamente de dónde viene esta presión, porque todo eso es parte de la lucha de la defensa del Estado de Derecho. Y estas personalidades son en la primera fila de esta lucha del Estado de Derecho aquí en El Salvador, y esto se hace en beneficio de toda la población y de la población honesta, porque se ha dicho, muchos han dicho, que quien está en contra de la lucha contra la corrupción es él o ella misma corrupto. Y entonces yo veo que hay algunas personalidades que se oponen a la marcha civilizada del derecho,
Entonces, si se oponen, ellos tienen la culpa de ser ellos mismos corruptos. Okay. Es muy claro. Embajador, amigos televidentes, damos paso a publicidad. Esto se ha hecho en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Embajador, ¿cómo ve la situación económica de nuestro país en los últimos días? Hemos visto nosotros donde diferentes autoridades, tanques de pensamiento, han tocado las alarmas de nuestro país y han dicho desde administraciones pasadas se han venido maquillando números en la economía de nuestro país y El Salvador no puede ocultar hasta este momento más de 3.600 millones de dólares que ha venido cosméticamente manejando, al margen de que es un delito constitutivo penalmente de una ponderación penal, que de hecho la señora Dilma Rousseff está hoy por hoy siendo procesada por un tema igual. Podemos ver nosotros a expresidentes de la República desde otros gobiernos anteriores, muy probablemente en escaso tiempo sentado en el banquillo de los acusados. ¿Cómo ve la situación tan lamentable económicamente que nuestro país está viviendo? Bueno, sobre el problema contable no me puedo pronunciar porque este es un problema de expertos. Si el país tiene 25 mil millones de PIB o 22 millones de Producto Interno Bruto. Sí, de Interno Bruto. Esto lo van a decidir los expertos del Banco Central de Reserva. Pero a mí me preocupa un poco la situación de la economía real, que es el poco crecimiento que tiene el país, debajo de los 2%, también la poca inversión, tanto nacional como internacional, y por ende una tasa muy baja de creación de empleo. Y si no se crea empleo, y empleo formal, entonces la gente no tiene perspectiva, especialmente los jóvenes, los 60,000 jóvenes que anualmente tratan de buscar trabajos en la economía, no encuentran posibilidades, y el Estado no encuentra gente que paga impuestos. Eso también es un problema. Es toda una cadena viciosa que encamina ahí por falta de inversión y de creación de empleos. Y esto es grave también en relación al resto de la región centroamericana, porque parece que estas cifras de El Salvador son las más bajas de toda la región. Y esto para El Salvador es atípico, porque históricamente El Salvador siempre ha sido el país más dinámico de la región, junto quizás con Guatemala. Pero allí vemos una situación que hay que remediarlo en favor de los salvadoreños, incluso de los jóvenes y del Estado salvadoreño que necesita los ingresos, y también de toda la región centroamericana que necesita este motor económico salvadoreño para avanzar. Alemania ha sido un donante continuo por muchísimos años por la relación bilateral que tiene con nuestro país. Sin embargo, embajador, muchos dicen el tema es que no nos sigan dando pescado, sino aprender a pescar. ¿Está dispuesta Alemania a seguirle dando pescado a los salvadoreños, es decir, una ayuda, cuando no vemos nosotros al final en la luz, al final del túnel, para que económicamente seamos autosostenibles? Como usted ha dicho correctamente, lo más importante es el dinamismo propio económico, y es lo que usted ha dicho, que es pescar. Y allí El Salvador tiene una capacidad muy fuerte de tomar las cosas en sus propias manos, ¿no? Y nosotros, evidentemente, en algunas cuestiones como energías renovables, turismo, infraestructura, estaríamos dispuestos a ayudar, pero lo más importante es el esfuerzo propio salvadoreño para hacer avanzar la economía. Embajador, antes de finalizar, quiero compartir con usted un hecho que ha resultado para muchos insólito, para otros jalado de los cabellos, o para otros simple y sencillamente un buen chascarrillo. Hemos visto nosotros con asombro donde Nicaragua le otorga
al señor Funes un asilo político. Él manifiesta que está siendo objeto de persecución. La pregunta es, ¿de quién? Él manifestó que solamente busca garantizar la protección frente a una persecución. El partido FMLN ha salido al paso diciendo que aquí no hay, el señor Funes no es un perseguido políticamente. Lo que en algún momento, a título personal, quizás me ha sacado algún tipo de sonrisa a mí es cómo podemos estar hablando como abogado. Hay ciertos elementos que se deben de cumplir para que la persona, el asilado, pueda ser objeto de esta precisamente prerrogativa, cumplir ciertos elementos. Un presidente que está siendo cuestionado por actos de corrupción, que se va a la hermana República de Nicaragua y que se le otorga un asilo a él y a todo su grupo familiar, está manifestando que en el gobierno de su mismo partido, que es el FMLN, está siendo objeto de persecución. ¿Cuál es su apreciación de este tema? Bueno, es muy claro, no hay persecución política, no es imaginable y ni siquiera lo ha explicado. Entonces, esto ha sido una decisión política del gobierno de Nicaragua y de parte del señor Funes es un intento de evadir la justicia, es muy claro. ¿Qué embajador se podría en algún momento entender, además de que usted lo ha mencionado, es un tema eminentemente político, pero vemos nosotros donde ciertamente cualquier persona que en el futuro, estamos hablando de la institucionalidad, puede el señor fiscal general de la República con mucha gallardía imputarle una serie de hechos que son constitutivos de delito penal? Simple y sencillamente estaríamos hablando, al igual que el guatemalteco ex vicepresidente del Congreso de Guatemala y que la CICIG hoy por hoy lo está investigando en aquel país, simple y sencillamente se van a refugiar a Nicaragua. Bueno, sí, todo es posible en esa circunstancia. Lo importante sería en el momento que haya una orden de captura, que la justicia internacional también funcione. Si hay, por ejemplo, una orden de Interpol, después de emitir un arresto, una orden de arresto que todavía no existe, entonces vamos a ver si esto funciona como ha funcionado en otros casos anteriormente. Y lo importante es que cada estado cumple con sus obligaciones. Incluso vamos a ver si Nicaragua cumple con su obligación como miembro de Interpol. Y ahí, porque la justicia es algo que es importante cumplir mundialmente y no solo dentro de un país, pero también entre los países. Y ahí vamos a ver cómo funciona la cosa. Pero persecución política, en este caso, nadie lo ve. No creo que alguien pueda justificar eso. Ok, embajador, para finalizar, este es el último día de sus funciones como parte del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. El día de mañana, en la mañana, usted le entregará la estafeta, le entregará la silla de la embajada de Alemania a su sucesor. ¿Qué será de Henry Haupt el día de mañana en la vida profesional de él? Bueno, primero voy a disfrutar de algunas vacaciones en El Salvador, mi país preferido, ya sabe. Y después, en 10 días, voy a Alemania y ahí voy a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania en cuestiones de seguridad. ¿Se incorpora usted al cuerpo a mi mismo, sí, a mi mismo ministerio, porque soy diplomático de carrera y ya tengo más de 32 años de servir en mi ministerio y en una docena de puestos diferentes. Y después de una estadía en el ministerio, espero ver a otro país, pero siempre voy a regresar a este bello país que es El Salvador, que lo tengo mucho al corazón. Y también no solo me gusta el sol y la playa y los pupusas, pero también la gente. Y porque esta es una gente muy abierta, amistosa, y yo tengo una gran amistad con el pueblo salvadoreño y yo voy a disfrutar de cualquier ocasión para poder regresar, y no para trabajar, pero para disfrutar las delicias de este país y de su pueblo. Ok, bueno, lo ha dejado claro usted dónde va a regresar a su país. Sí. Usted no se va a ir a vivir a una casa de clase media, ni tampoco va a ir a asesorar a Nicaragua como lo dijeron algunos. Pausa, volvemos.
Señores, estamos de regreso y llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Embajador de Alemania en nuestro país hasta este día, Enrique Haupt. Muchísimas gracias por el tiempo destinado, las ocasiones en las cuales 8 en punto, Canal 33 tocó a su puerta para conversar sobre temas de país. Muchísimas gracias. Tiene amigos en este canal y le deseamos lo mejor de lo mejor. Bueno, muchas gracias, señor Méndez, y ha sido un gran placer. Gracias a usted y a todo su equipo. Ok, feliz retorno a Alemania, su país. Gracias. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Ahí la ponemos, mire qué bonito. Ayúdeme, está de lado. Ahí, es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que usted, me desplazo y le presento el consolidado de la participación ciudadana. Al principio le preguntamos qué opina del asilo político que el gobierno de Nicaragua concedió al señor Funes, un 19% que está bien porque es por su seguridad, un 2% que está mal, que él no corre peligro y un 79% que no está haciendo más nada que evadir la justicia. De 362 votos, usted siga participando. Esto se llama 8 en punto, que no duerme. Soy Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.